Bueno, hola, buenas tardes. Conectamos desde Fundación Ibercaja con esta presentación del grupo aireamos.org, que es un grupo que se ha constituido en torno a una causa que es concienciar a los ciudadanos y generar conocimiento respecto de la necesidad de ventilar espacios cerrados y de extender la práctica de la medición del CO2 como un indicador clave en esta lucha contra la COVID-19, toda vez acreditado que los aerosoles son un vehículo para el contagio de la enfermedad. Este grupo se ha constituido como una coalición de diferentes grupos que operan en el ámbito científico, también con casos de uso, y que tiene la legitimidad de estar liderado por diferentes personas muy influyentes y muy acreditadas en el terreno de la investigación de los aerosoles. Y tiene la palabra José Luis Jiménez, que él es catedrático en la Universidad de Colorado en Estados Unidos y es uno de los firmantes de la Carta a la Organización Mundial de la Salud, en la que advertía que había que tener más en consideración todo lo que tenía que ver con el potencial riesgo de contagio por aerosoles. José Luis Jiménez, como digo, catedrático en Colorado, español, tiene la palabra y va a ser el que nos va a introducir en este acto. Bueno, me llevaría una charla de 1 hora a explicar por qué pensamos esto, pero bueno, yo creo que ya los científicos, la mayoría de los científicos, estamos de acuerdo que la mayoría del contagio de esta enfermedad es por 2 maneras. Si estamos hablando con alguien muy cerca, sobre todo sin mascarilla, el contagio en proximidad, que es sobre todo por aerosoles, no por gotas. Lo de las gotas es un error histórico, es por aerosoles. O cuando compartimos el aire en una habitación que mantienes la distancia, igual que en esta foto del humo. El humo es un aerosol, simplemente es visible, no como los aerosoles respiratorios que no lo son, ¿no? Y entonces la persona que está en la esquina a la derecha se puede contagiar a través del aire, ¿no? Son estos 2 tipos de contagio, ¿no? Y el contagio de superficies ya se sabe que es menos probable, ¿no? Hay un debate en los científicos, hay gente que piensa que es 0 y hay gente que piensa que es el 10, el 15%, pero vamos, se sabe que no es lo más importante. Entonces, el esfuerzo que se ha dedicado antes a desinfectar superficies y estas cosas, ahora sí hay que dedicarlo a ventilar. Aunque, bueno, la OMS o la CDC todavía no lo dicen muy claro, todos nos dicen, la OMS dice es muy importante ventilar, lo dice la CDC, lo dicen los ministerios en España, lo dice el Ministerio de Alemania, que necesitamos ventilar, ¿no? Para quitar el virus del aire y no respirarlo y no infectarnos, ¿no? Y entonces, claro, ventilar, abrir las ventanas en invierno es difícil, ¿no? Entonces, hay un truco que es medir el CO2, ¿no? Y es lo que estamos, digamos, lo que nos une a esta coalición, ¿no? Podemos ver un ejemplo, ¿no? Y esto es un medidor de CO2, pues que lo tengo aquí. Son estos medidores de tipo NDIR, que los comerciales pues valen entre 90 euros y 200, una cosa así, ¿no? Y entonces cuando uno mide afuera, al exterior, pues hay unas 400 partes por millón. De cada millón de moléculas en el aire, pues unas 400 son de CO2, ¿no? Y esto causa el cambio climático y tal, pero cambia despacio. Incluso en una ciudad es difícil que suba de 500, ¿no? Entonces tienes ese nivel y si no hay nadie en un espacio, pues tienes 400, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay gente expirando? Exhalamos CO2 y en la foto del medio se ve cuando fuimos con mi mujer y mi hijo, media hora conduciendo el coche y el aire estaba siendo recirculado. Entonces, al cabo de media hora, había 4.600 partes por millón. Esto quiere decir que el 10% del aire que estábamos respirando lo estábamos respirando por segunda vez, ¿no? Y esto es muy peligroso. Y niveles así de 4.000 y 5.000 se ven en España en muchas aulas, en supermercados y son muy peligrosos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste pues medir el CO2? Que tú puedes ventilar y en este caso pues no tuvimos que abrir todas las ventanas y ir incómodos en el coche, sino simplemente le di al botón que hace que el aire, en vez de recircular, viniera de afuera. Y muy rápidamente bajó el contagio, bajó el CO2 a 800 partes por millón, que es un nivel mucho más tolerable, ¿no? Entonces, la cosa es, si todos pudiéramos tener un medidor de CO2 que nos dijera que estamos ventilando lo suficiente, pues podemos ver cómo ajustar las ventanas, cómo hacer estas cosas, ¿no? Y de eso es, claro, hacerlo esto de forma práctica, pues es complicado por diferentes razones que nos dirán los compañeros del grupo, ¿no? Entonces ya, pues a corto plazo, pues eso, queremos medir como se pueda, ¿no? A medio plazo yo creo que tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Ha habido una negación durante 110 años que las enfermedades se transmitían por el aire y como consecuencia por eso tenemos las aulas tan mal ventiladas, porque el aire no era una cosa importante. Entonces hay que ponerse las pilas y ventilar. Y una cosa muy útil sería que en todos los sitios donde compartimos el aire tuviéramos como un reloj de pared que midiera el CO2 y que fuera como un semáforo, ¿no?
y si un supermercado está mal ventilado y tiene 3.000, pues ahí no entras, ¿no? Y que es una cosa fácil y que se puede hacer con un coste muy limitado. Para la organización de esta primera parte de divulgación nos ha ayudado mucho COVID Warriors, que es uno de los grupos. Patricia Ripoll está aquí con nosotros, de modo que, Patricia, también te cedo la palabra por si quieres comentar algo ahora al principio, antes de que hagamos la presentación de los diferentes grupos. Muchas gracias. Bueno, básicamente lo que iba a comentar es cómo nació Aireamos. Los últimos 2 meses hemos creado este equipo, esta colección, para trabajar tanto en torno a los sensores, que ahora veremos que Maricruz pues, analizará y nos presentará un poco toda la labor que están haciendo, como sobre todo para sensibilizar a la sociedad con todas las guías que también vamos a ir colgando en el repositorio de nuestra web. Insistir en lo que somos un grupo sin intención política ni ánimo de lucro y que lo único que nos mueve es conseguir airear las salas de los colegios, de los centros, para reducir el riesgo de contagio. Y que, bueno, desde COVID Warriors lo que hacemos es intentar facilitar esa divulgación. Entonces, damos la palabra a Maricruz y que nos explique. Gracias, buenas tardes. Yo trabajo en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA, que pertenece al CSIC, y principalmente nuestra experiencia o en el grupo en el que yo trabajo es en aerosoles atmosféricos. Entonces, pues cuando llegó la pandemia, pues por los temas comunes de los aerosoles y de la pandemia, pues dimos cierta respuesta. Entonces hicimos un informe de emisión y transmisión de SARS-CoV-2 y opciones de filtración para determinar capacidad de filtración de algunos materiales para hacer mascarillas o para utilizarlos como filtro, y esto lo hicimos en conjunto con la Universidad de Huelva y la Universidad de Colorado, y fue en abril. Y más recientemente publicamos la guía para ventilación en aulas junto con la Asociación Mesura, como digo, en octubre. ¿Y qué hacemos aquí en el grupo de Aireamos? Pues aplicación de las recomendaciones de ventilación, interpretación de los datos de esta aplicación y más ligeramente participación en otras medidas. Muy bien, pues pasamos la palabra a Albert Verdaguer. Él es del Instituto de Ciencias de los Materiales de Barcelona y también está aportando su conocimiento a este grupo. Gracias. Pues como has dicho, yo también soy investigador del CSIC, del Instituto de Ciencias y Materiales de Barcelona, concretamente del grupo de Química Física de Superficies. Nosotros, en distintas líneas que tenemos varias líneas dedicadas al estudio de la interacción de agua con superficies orgánicas, inorgánicas, biológicas, y concretamente también tenemos varios proyectos de partículas, de aerosoles que nos encontramos en el ambiente. Nos hemos aplicado, por ejemplo, a aerosoles marinos y su implicación en la destrucción de la capa de ozono, en aerosoles minerales y polen, como son la clave para entender la lluvia y cambios climatológicos, y, tal como ha dicho también Maricruz, cuando empezó la pandemia, pues nos interesamos en aplicar nuestros conocimientos a estudiar la supervivencia de los aerosoles de COVID en distintas condiciones ambientales, especialmente de humedad, que es nuestra especialización. ¿Qué es lo que hacemos exactamente en el grupo Aireamos? En primer lugar, probar fiabilidad de medidores de CO2 en todas las condiciones ambientales posibles, porque algunos pueden ser afectados por la humedad, por ejemplo, y establecer qué condiciones ambientales de humedad y temperatura pues son las idóneas para minimizar también el contagio por aerosoles. Pues bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. También nos acompaña el fundador de COVID Warriors, Andreu Bea, que nos va a explicar bueno, pues los propósitos de esta organización que nació en el arranque de este problema, de la pandemia, de esta situación, y que está acompañando también desde el principio la formación de este grupo Aireamos. Andreu. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, nosotros como COVID Warriors nacimos por una desesperación. Básicamente vimos que se tenían que hacer test, que todo el mundo hablaba de hacer test, pero nadie hacía test, con lo cual ciudadanos nos arremangamos y nos pusimos a construir unos robots. La pregunta era PCR positiva o PCR negativa. Nuestra respuesta ha sido en estos meses construir, regalar, instalar y bueno, pues básicamente en todos los hospitales que nos lo han pedido, 194 grandes robots instalados en 18 hospitales en 14 provincias, que esto a máxima capacidad en estos momentos están haciendo 1 millón de PCRs al mes, que esto en un país de 47 millones es una auténtica burrada. Hemos hecho proyectos que ahora son realidades. Como veis, somos más conocidos por la parte de los robots, pero hemos hecho derecho a conectarse, trascendencia, sistemas que nos han permitido hacer splits para que con un simple respirador pudieran trabajar 2 personas. Estamos haciendo cosas antibulos, o sea, noticias de ciencia curadas,
y un montón de aplicaciones, de cosas prácticas, hasta un robot para matar SARS-CoV-2, que hemos llamado ASUM, que es nuestra robota colaborativa, ¿no? Y aquí lo que pretendemos es que básicamente un medidor es caro. Como decía ya José Luis, estamos hablando de entre 90 a 200 euros. Si tú eres el dueño de un colegio y tienes 70 aulas, pues 70 por 200 pica bastante. Entonces, lo que queremos hacer es básicamente reducir este precio, y este precio lo hemos hecho con una competición dentro de nuestros ingenieros, haciendo distintos prototipos, que os enseño aquí muy por encima, y nuestra obsesión es reducir a tan solo 30 euros el coste unitario y que bajarlo por 10 veces. ¿Cómo lo conseguimos esto? Pues el mejor de los prototipos vamos a intentar fotocopiarlo 70.000 veces, ¿vale? Y hacer una fabricación masiva, que es cuando bajas a nivel pues, de este orden de magnitud de 30 euros. Para esto buscamos 1,5 millones de euros de financiación, precisamente para poderlo regalar a todas las aulas de todos los colegios. Terminar diciendo que tenemos ya los prototipos, están funcionando, están probados, o estamos probando en distintas ubicaciones, y gracias ahora a colaborar con otras entidades y otras instituciones como las que vais a ver, pues vamos a poder intentar que no pase esto que pasó en 1918, ¿no? Que al final los niños estaban estudiando en la calle. Vamos a intentar pues, que la función temperatura, no es lo mismo estudiar en Barcelona que hacerlo en Teruel o en Soria, ¿no? Porque en diciembre a 8 bajo cero el abrir de par en par todas las ventanas no es muy realista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Midiendo. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra Elena Jiménez, que es catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y que pertenece al Grupo de Investigación de Combustión y Contaminación Atmosférica. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como ha dicho Jaime, soy catedrática de Química Física de la Universidad de Cal. Ahí lo que hacemos es estudiar la contaminación del aire exterior, pero más recientemente, y en concreto Florentina, que ahora os hablará, pues estamos un poco dedicados a la contaminación del aire interior, y ahí es donde entra nuestra participación en Aireamos, evaluando medidores de CO2 comerciales para evaluar la necesidad o no de ventilación. Hola, buenas tardes. Soy Florentina Villanueva, soy investigadora INCRECID del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, pero desarrollo mi labor investigadora en el Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y pues estábamos trabajando en contaminación atmosférica, pero desde hace unos años pues decidimos incorporar una nueva línea de investigación, que es la contaminación del aire interior o la calidad del aire interior. Y bueno, hemos hecho varios estudios en el instituto respecto a esto, en colegios, ya hemos medido en colegios, hemos medido en el interior de casas, compuestos orgánicos volátiles, distintos contaminantes, y bueno, estamos midiendo ahora mismo, estamos en una campaña de medida de la calidad del aire y también de aerosoles, donde estamos midiendo el CO2 y partículas PM10, PM2,5 y PM4. Nos presentamos, Tomás y yo, José Manuel Felici, somos colaboradores de la Xarxa Ambiental Mesura, y en este grupo nuestra misión básicamente se resume en dos partes, ¿no? Validar instrumentación, aportar conocimientos en el uso de instrumentación en instalaciones reales o estudios piloto, es decir, esos trucos que nos comentaba José Luis Jiménez, que ha descubierto el grupo, aplicarlos a la realidad, y luego en base a estos datos, en base a estos resultados, aplicar instrucciones o recomendaciones, ¿no? Nosotros somos técnicos superiores de calidad del aire interior, llevamos 15 años midiendo CO2. La calidad del aire interior era mala antes de que llegara todo este grupo a entender que, bueno, no solo este virus es un problema, el virus pasará, pero la calidad del aire interior seguirá siendo mala si no ventilamos, ¿no? Entonces, hay otros virus, hay otros problemas de concentración de contaminantes en el interior que yo pienso que esta pandemia va a ayudar a por lo menos hacerlos visibles y ayudar a buscar soluciones. Gracias. El grupo, como reza en la diapositiva, pues evalúa medidores comerciales de dióxido de carbono que son portátiles y son de bajo coste, menos de 200 euros. Lo que hacemos es un estudio comparativo de diferentes dispositivos con tecnología NDIR, es decir, de infrarrojo no dispersivo, y compararlos con dispositivos dedicados más a investigación.
y siempre midiendo en diferentes entornos interiores. Los dos principales objetivos que tiene este grupo es valorar si estos dispositivos son idóneos o no para tanto uso particular en hogares, restaurantes, comercios, centros comerciales o en administraciones tanto públicas como privadas. Especialmente nos interesa los centros educativos de cualquier nivel y el transporte urbano. El segundo gran objetivo es distinguir estos dispositivos y ver cuál es la relación calidad-precio que tienen. Me salta el chat, perdón. En esta tabla se muestran unos ejemplos de medidores comerciales de CO2 que hemos testado en la Universidad de Castilla-La Mancha y también en Mesura, y toda la información detallada sobre todos los ensayos que se han realizado se encuentran en esa página, en esa dirección, en español y en inglés, y se va actualizando periódicamente según vamos testando algunos de los medidores. Ahí tenéis el contacto de Florentina y el mío y nuestra cuenta de Twitter. Pues ahora ya vamos a pasar a otro de los grupos y vamos a solicitar la comparecencia de Javier Ballester, que él es el investigador principal del IFTEC y va a ser quien nos va a contar cuáles son los casos y los pilotos que están desarrollando en la ciudad de Zaragoza. Estamos haciendo diferentes pilotos en diferentes ciudades. Lo bonito de esto, y me gustaría recalcarlo, es que estamos compartiendo experiencias. Son grupos de investigadores muy potentes que están colaborando con sociedad civil, con colegios, estamos colaborando con transporte público, y dentro del problema de salud que nos está afectando, está ayudándonos a trabajar diferentes y a darnos prisa, ¿no? Y a acelerar cuestiones que normalmente los investigadores no suelen trabajar de esa manera tan colaborativa. En Valencia lo que estamos haciendo es monitorizar 42 aulas con sensores low cost. Primero los probamos, como ha comentado Elena y Flori, los probamos y una vez testados los montamos, los sensorizamos y nos da una huella de lo que ocurre dentro de un aula, dentro de un bar o dentro de un restaurante o un hotel, ¿no? Y con estos datos luego los compartimos con el resto de grupos y hacemos lo que son recomendaciones, instrucciones o guías prácticas para que luego ayuntamientos, consellerías las puedan aplicar. No me quiero extender más aquí, pero que sepáis que vamos a seguir trabajando en elaboración de esto, pero sí que me gustaría dar el mensaje de si ventilamos mejora mucho, es decir, la innovación grande es hacer lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? Ventilar y ventilar con ventilación cruzada. Realmente la instrumentación está muy bien, pero el 80% de los casos mejoramos mucho con los consejos innovadores de nuestras abuelas. Gracias. Hola, buenas tardes. Pertenezco al Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión, que no tiene mucho que ver con los virus, pero pues como nos ha pasado casi todos, cuando José Luis y sus colegas nos hicieron ver que esto iba de aerosoles, iba de ventilación, pensamos que teníamos conocimientos y teníamos recursos que podían servir, y llevamos, pues desde ya se empezó en abril con el tema de mascarillas y desde final del verano pues llevamos trabajando en temas de ventilación de aulas, intentando responder preguntas básicas, pero que aparentemente tenían muy pocas respuestas, cuánto hay que ventilar, cómo hay que ventilar. Después se ha elaborado una guía práctica y estamos colaborando con decenas de centros que están muy activos en este tema. También estamos trabajando en el tema de purificadores artesanales, que es una alternativa, algo que puede ser una solución, pero que actualmente el coste es excesivo, no soy prohibitivo, pero es excesivo, entonces estamos trabajando en alternativas al respecto. ¿Podéis pasar a la siguiente, por favor? Y recientemente, ¿podéis pasar a la siguiente diapositiva? Recientemente el Ayuntamiento de Zaragoza nos propuso una iniciativa muy interesante y muy oportuna, creemos, que era trabajar en estos casos piloto. Como comentaba José Manuel, los casos pilotos es una forma muy buena de avanzar, y más en este grupo colaborando entre nosotros y con todos los logos que se ven aquí, lo cual es una oportunidad excelente. Por una parte en colegios, que va a permitir hacer, digamos, estudios más detallados todavía que los que veníamos haciendo, y en transporte público, que bueno, pues es algo muy de actualidad también. Estamos trabajando en el autobús urbano y también estamos trabajando en tranvía, y esto es en colaboración con los colegas del Instituto de Investigación Sanitaria, que yo creo que ellos podrán comentar mucho mejor. Sí, por nuestra parte, desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, somos un grupo de investigadores compuesto fundamentalmente o básicamente por personas que trabajan en el ámbito sanitario y otro grupo de personas que trabajamos más en el ámbito tecnológico. Nuestro objetivo global es trabajar
sobre lo que es la definición de zonas de bajo riesgo, con el objetivo de caracterizar problemas específicos de zonas concretas y, sobre todo, proponer actuaciones. O sea, diseñamos, proponemos y podemos implantar soluciones específicas para cada problema concreto. Como decía mi compañero Javier, en nuestra primera intervención pues, fue solicitada por Tranvía de Zaragoza. Estamos colaborando intensamente con ellos para salvar la problemática específica de ese problema de transporte y actuaciones previstas pues, están en el mundo de los hospitales, comercio, hostelería. Muchas gracias. Por último, de los pilotos vamos a solicitar si Alberto Jiménez Schumacher, que también nos acompaña, quiere aportar algún detalle más. La colaboración que estamos consiguiendo aquí entre todos está permitiendo que avancemos muchísimo desde un punto de vista en todos estos ejercicios pilotos de una manera que no hubiéramos podido hacer si no hubiéramos constituido este grupo. Las experiencias están ayudando a dinamizar esto muchísimo. Primero es presentarnos quiénes somos. Somos un grupo de personas, un grupo de ciudadanos y que nuestro objetivo es pues todo este conocimiento convertirlo aterrizarlo y entregárselo a los ciudadanos. Entonces somos una asociación sin ánimo de lucro y que todo de gente pues que tenemos bastantes relaciones pues con el ámbito científico y que tenemos experiencia pues en industrializar o en hacer todo este tipo de pilotos que conviertan esa ciencia en un beneficio para los usuarios y para la sociedad. Nosotros estamos trabajando inicialmente con varias ciudades, en concreto con quien más avanzado tenemos esta colaboración es con Valladolid, donde estamos definiendo un piloto. Entonces aquí nuestra visión es que hay que poner primero al usuario en el centro, entonces identificar bien quiénes son los usuarios, ver cómo pueden actuar con o interaccionar con las tecnologías que podemos poner a su disposición y cómo esa actuación pues también se relaciona pues con su día a día, entregar eso a través de una aplicación que se llama Kaji.